Problemas de esfera. El primer caso que vamos a plantear es que se nos aportan las proyecciones de una esfera y aquí la proyección vertical de un punto y aquí la proyección horizontal de otro y aquí la proyección horizontal de otro. Y se trata de hallar la proyección que falta sabiendo que el punto en cuestión pertenece a la superficie esférica. Sabemos que para localizar ese punto lo que vamos a hacer, por ejemplo, el punto A va a ser tomar un plano horizontal cuya traza pasa por la proyección vertical A'. Ese plano horizontal corta a la esfera según un círculo de este diámetro. Ese círculo se proyecta sobre el horizontal concéntrico con la proyección de la esfera. Por tanto, tomaremos aquí una circunferencia de este diámetro y con ella tomaremos a continuación el trasladarla aquí abajo. Concentro aquí. Y ahora no hay más que desde A' bajar verticalmente una línea de referencia para, en su corte con la circunferencia interior, determinar las dos posibles proyecciones del punto A en las dos soluciones. El enunciado dirá solución de menor alejamiento o solución de mayor alejamiento. Ese sería el primer punto. Los puntos C, como se puede ver, se encuentran en esta circunferencia, que es el ecuador. Obsérvese que, al tener igual radio que la de la proyección vertical, sería la sección que el plano horizontal que pasa por el centro produce en la esfera, lo cual significa que este punto y este se encuentran en el plano del ecuador. Pues dibujamos la traza del plano del ecuador, que sería esta línea horizontal, y ahora desde C y desde C', desde las dos proyecciones de C, referiremos verticalmente sobre el plano del ecuador, y aquí tendremos las dos posibilidades para el punto C' buscado. El caso número 2 es el siguiente. Se aportan las proyecciones diédricas de una esfera y la proyección horizontal de un punto de su superficie. Se trata de hallar el plano tangente a la esfera en ese punto. Sabemos que el plano tangente a una esfera en un punto es perpendicular al radio que pasa por el punto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser hallar la proyección vertical del punto A por el método que acabamos de ver en el caso anterior. Entonces lo que hacemos en este caso es tomar un plano frontal que pasa por el punto A. Sería este plano cuya traza es paralela a la línea de tierra. La sección que este plano produce en la esfera es una circunferencia de este diámetro, concéntrica en proyección vertical con la proyección vertical de la esfera. Por tanto, dibujaremos aquí una circunferencia de este diámetro y la trasladaremos a proyección vertical. De modo que, repito, que lo que hemos hecho ha sido tomar esta como diámetro y luego trasladarla aquí concéntrica con la proyección vertical de la esfera. Y ahora no hay más que desde el punto A referir verticalmente sobre esa línea interior. Y tenemos las dos posibilidades para el punto A'. Bien, supongamos que vamos a hacer el plano tangente en el punto A', una de las soluciones. Según hemos dicho, el plano tangente a una esfera es perpendicular al radio que pasa por el punto de tangencia, que es este punto A. Un punto, como decimos, situado sobre la superficie esférica. Tomaremos ese radio y el problema se reduce a trazar un plano perpendicular a una recta por un punto. De modo que vamos a hacer una horizontal de plano perpendicular a la proyección OA y esa perpendicular es una horizontal y entonces por A' haremos una paralela a la línea de tierra, que sería la proyección vertical de esa horizontal. Hallamos la traza vertical de esa recta, donde esta proyección corta la línea de tierra, referimos, sería este punto, y por este punto haremos una perpendicular al radio OA' prolongado, y esa perpendicular va a representar la traza vertical del plano perpendicular. Vamos a prolongar la traza y la propia línea de tierra. Esas dos rectas se cortan en este punto y por este punto pasará la traza horizontal que será paralela a esta o perpendicular al radio OA, según se quiera. Y esas serían las trazas del plano perpendicular y por tanto el plano tangente a la esfera en el punto A. También existiría la solución en que quisiéramos que fuera tangente en este punto con la A' aquí. El proceso es el mismo, simplemente sería hacer un plano perpendicular al radio OA'. Hacemos la horizontal que pasa por A, perpendicular a OA, y por este A' haremos una horizontal para tener la traza vertical aquí. Y ahora ya simplemente desde este punto haríamos una perpendicular a OA' o prima', y esa perpendicular va a ser la Q' del plano solución. Y una vez que llega esa Q' a la línea de tierra, por eso haríamos una perpendicular al radio OA o paralela a esta línea, según se quiera. Y esa sería entonces la traza Q' de la segunda solución. El problema, como se puede ver, tiene dos soluciones, el PP' y el Q'.
El tercer caso que planteamos es la obtención de la sección que este plano proyectante P' produce en la esfera. Sabemos que el centro de esa sección, que será una circunferencia, pero que por ser oblicuo este plano se va a proyectar según una elipse, pues el centro de esa circunferencia está en el pie de la perpendicular trazada desde el centro de la esfera, pie de la perpendicular al plano, trazada desde el centro. Por tanto, desde este punto haremos perpendicular a P' y desde este punto haremos perpendicular a P. Y la intersección de esa recta con el plano, que sería este punto en proyección horizontal, lo referiremos aquí arriba verticalmente. Ese punto sería el centro de la circunferencia sección, que insisto, por ser el plano este oblicuo, se va a proyectar sobre el vertical según una elipse. La proyección horizontal de la sección, evidentemente, será este segmento que viene aquí. Bien, pues ahora lo que hay que hallar son los extremos de los ejes de la elipse. No hay más que desde este punto y desde este referir sobre este plano horizontal y tendremos los extremos del eje, de uno de los ejes de la elipse, que sería este. Este sería su punto medio. Y ahora esta medida, que es el diámetro de la circunferencia sección, como vamos a llevar desde el centro hacia arriba y hacia abajo la mitad de esa medida. Es decir, este radio lo llevaremos hacia arriba y hacia abajo para tener el eje menor, el otro eje de la elipse. Y entonces tomaremos este segmento como diámetro de una circunferencia y trasladaremos esa circunferencia a este centro. De modo que en su corte con la línea vertical que trace por aquí, bien hacia arriba, bien hacia abajo, tendré este extremo y este otro, que serían los extremos del eje menor de la elipse, del eje mayor de la elipse. Entonces, por simetría, aquí hemos sacado el otro, y este es un eje, un semieje, y este es el otro. Y ahora ya simplemente pues dibujaremos aquí la elipse en cuestión. Aquí la única particularidad es la obtención de los puntos, o sea, lo que sería las partes vistas y ocultas, y los puntos de tangencia de esta curva con el contorno aparente. Para ello, el contorno aparente, que sería esta circunferencia en proyección vertical, se obtendría trazando por el centro de la esfera un plano frontal y hallando la sección que ese plano produce. También vamos a ver ahora cómo sería esta sección en verdadera magnitud, para que se aprecie un poco el proceso. En realidad, ¿qué habría que hacer? Pues simplemente dibujar el abatimiento del plano este, o sea, abatir el plano P y arrastrar en dicho abatimiento la elipse obtenida. Aquí, como es un proyectante, llevaremos esta cota, la llevaremos en esta perpendicular y en esta perpendicular, y ahí tendríamos ya esta longitud. Y ahora tomaríamos la cota de este extremo, y por este punto, que es la proyección tanto de este como el de abajo, llevaríamos esta altura en esta perpendicular y tendríamos ahí el otro extremo del semieje de la elipse. Y esta curva que tendríamos aquí sería la elipse en verdadera magnitud, es decir, que esta es la verdadera magnitud de la sección. Aparenta ser una circunferencia, pero en realidad es una elipse. Da la sensación por el ángulo que forma esto, pero en realidad es una elipse. Perdón, es una elipse en proyección vertical. La abatida será una circunferencia, evidentemente. La abatida será una circunferencia. Perdón, que es que me he expresado mal. O sea que repito que la sección es una circunferencia cuya proyección vertical es una elipse y cuya abatida es una circunferencia, lógicamente. O sea que no es que parezca una elipse, es que es una circunferencia. Porque toda sección de una esfera es una circunferencia y por tanto cuando esa sección se tiene en verdadera magnitud, pues lógicamente se tiene que tener una circunferencia. O sea que esto es una circunferencia. Bien, y esa sería la sección. Y como decía ahora, para hallar los puntos de contacto de la curva con el contorno aparente y por tanto establecer la parte vista y la parte oculta de la sección, pues lo que haremos será, como digo, tener aquí digamos un plano frontal que pasa por el centro. Vemos un detalle y es que la esfera pasa por aquí y sobrepasa la línea de tierra, lo cual significa que la sección va a quedar una parte que va a quedar por aquí debajo del horizontal. Este punto referido de aquí y este punto referido de aquí. O sea que esta parte, este arquito de la elipse, es que corresponde a este arco de la circunferencia, queda por debajo del horizontal de proyección. Bien, ahora vamos a poner aquí en la parte esta de la izquierda, vamos a poner la figura para dejar un poco lo que hemos estado haciendo y para que se vea un poco a lo que me estaba refiriendo hace un momento, que sería la determinación. Dejamos esto aquí, que es lo que hemos hecho hace un momento. Y entonces, este plano frontal secciona a la esfera según este círculo máximo. Y al plano me da este punto, que sería por el que pasa una línea vertical, que es la intersección del plano auxiliar este frontal con el plano sección P'. Entonces, desde aquí subimos y me dará este punto, y en la parte superior nos dará otro.
y es tanto este punto como el de abajo son los puntos de tangencia de la curva sección con el contorno aparente. Y son los puntos a partir de los cuales se produce la transición de parte vista a parte oculta. Vemos que si este plano frontal separa la esfera en dos partes, la parte delantera, que es la de más alejamiento, es la parte que en proyección vertical es vista, lo cual significa que este punto, cuya proyección es esta, nos marca que esta zona va a ser la parte vista y por tanto esta otra va a ser la parte oculta de la curva. Y justo precisamente esa transición de parte vista a parte oculta se produce a partir de este punto y de este. Y aquí se tiene ya la parte oculta representada de esa sección. Marcando un poquitín más todo el proceso, aquí tenemos la parte vista de la sección y aquí la parte oculta. Hemos pasado un poquitín más negra la figura, para más oscura, para que se aprecie bien. Y la proyección horizontal de la sección sería este segmento, como digo. Evidentemente esta altura sería precisamente la altura de este vértice, que es el punto más alto, este extremo de la circunferencia, es el punto más alto. Aquí, como digo, se observa la sección circular abatida. El cuarto caso que proponemos resolver es la sección que un plano paralelo a la línea de tierra produce en esta esfera. Sabemos que esa sección, como toda sección plana de una esfera, es una circunferencia. Lo que pasa es que como el plano es oblicuo a los planos de proyección, pues esa circunferencia se va a proyectar según elipses. Bien, como el plano es proyectante respecto al de perfil, pues lo que vamos a hacer va a ser dibujar un plano de perfil cualquiera en una zona limpia de la figura y vamos a proyectar todo esto sobre ese plano de perfil. De modo que el plano en tercera proyección va a ser un proyectante, como ya hemos hecho en otros casos. Haríamos centro aquí con este radio, trazaríamos aquí un arco, y ese arco nos corta aquí a la línea de tierra en este punto, que unido con este, determina la traza o intersección de ese plano paralelo a la línea de tierra con este plano de perfil. Y estamos ya aquí en tercera proyección. La esfera en tercera proyección la obtenemos proyectando el centro sobre este plano y pasando mediante arcos de circunferencia, como hemos hecho antes, a tercera proyección, el centro de esa esfera, como digo. Y aquí la tendríamos, y ya con el mismo radio que en estas dos proyecciones, tendríamos la esfera en tercera proyección. Aquí se ve que este sea el diámetro de la sección, en verdadera magnitud, puesto que estamos en tercera proyección, y esta traza está en verdadera magnitud en esa tercera proyección. Y ahora ya tomaremos tanto este punto como este y los proyectaremos sobre el plano de perfil, que sería este en el que estamos trabajando. O sea, esto es como si hubiéramos seccionado todo esto por este plano de perfil que pasa por el centro de la esfera. A la esfera la corta según esto y al plano PP' lo corta según esta línea, y lo que estamos haciendo es verlo desde el lateral. Lo que haríamos sería estos puntos, ya digo, llevarlos sobre la referencia de este plano vertical, de modo que este punto vendría aquí y el de abajo vendría trazando perpendicular a esta línea, y aquí tenemos ya los extremos de uno de los ejes de la elipse representativa de la proyección vertical de la sección circular. Una vez que tenemos eso, pues lo que haremos será hacer desde el centro de la esfera una perpendicular al plano, y este pie de la perpendicular traído aquí es el centro de esa elipse. Podemos comprobar que este punto es el punto medio del segmento definido por este y este, que es ya digo, igual que hicimos siempre cuando se halla una sección, se hace una perpendicular al plano desde el centro de la esfera, y el pie de esa perpendicular es el centro de la circunferencia sección, que es este en proyección horizontal, y ahora lo localizaremos en proyección horizontal. A continuación, este punto, que tiene esta proyección vertical, lo vamos a proyectar sobre el horizontal y haremos un arco en sentido contrario al que hemos hecho inicialmente, para localizar este punto, su proyección horizontal aquí. Y ese es un extremo de un eje de la elipse. Haremos lo mismo con este otro, cuya proyección vertical está aquí, bajaríamos verticalmente aquí y haríamos ahora un arco en sentido contrario para tener este punto. Y ahora ya por aquí proyectamos sobre el plano de perfil que pasa por el centro de la esfera y tendremos aquí el otro extremo del diámetro, que en este caso sería un eje de la elipse. Bien, dicho esto, localizamos ahora lo siguiente. Vamos a ver. Nosotros sabemos que la sección va a ser una circunferencia del diámetro de este segmento. Ese segmento, como este es un eje de la elipse, por el centro, que es este, llevaremos una perpendicular, que será el otro eje, y como esta línea es paralela a la línea de tierra, se encuentra en verdadera magnitud. Por tanto, tomaríamos una circunferencia de este diámetro, que es un poco menor que la de la esfera, y con centro aquí, dibujaríamos esa circunferencia, la trasladaríamos. Y por paralela tendríamos aquí el extremo del eje de la elipse, del otro eje, y por simetría el segundo eje.
Y hacemos lo mismo tomando el punto medio de este segmento, que es el centro de la elipse, y llevando estas mismas medidas. Insisto que esta línea, al ser paralela a la línea de tierra, está en verdad magnitud y constituye, la mitad de ella, el radio de la circunferencia sección. Y ahora ya el problema se reduce a dibujar aquí las elipses representativas de la proyección vertical y la proyección horizontal de la sección. Son elipses diferentes, dado que la inclinación de este plano respecto a los planos de proyección, aquí hay un ángulo de inclinación distinto de este. Si fueran ángulos iguales, las dos elipses serían iguales. Y ahora sería ya determinar las partes vistas y ocultas de la curva. Y entonces, bueno, pues aquí se puede ver que si tomamos por el centro de la esfera este plano horizontal, pues nos secciona aquí según un círculo máximo, y los puntos de corte con la elipse, pues los bajaríamos y tendríamos aquí la parte, ya digo, oculta que se produce justo en la transición del contacto de la curva con el contorno aparente. Observamos que este punto que viene aquí, este es el de menos cota, este punto, obsérvese que es este, que bajado vendría aquí y es este. Luego, como es el de menos cota, es un punto oculto, luego esta parte de la curva en proyección horizontal es oculta. Con respecto al vertical, sin embargo, este punto es el de más alejamiento. Obsérvese que estos son los alejamientos en tercera proyección. Luego este punto quiere decir que esta parte en proyección vertical, al ser el de más alejamiento, va a ser la que va a resultar vista, y la de arriba resultará oculta. Y ahí tendremos ya la sección con sus partes vistas y ocultas. En el quinto ejercicio se aportan las proyecciones de una esfera y las proyecciones de una recta, y se pide obtener los puntos exactos de intersección de la recta y la esfera. Aquí el proceso, siempre que hay que hallar intersección de recta y cualquier superficie, es incluir la recta en un plano que la contenga, por ejemplo en un proyectante, hallar la sección o intersección de ese plano con la superficie en cuestión, en este caso sería la sección del plano, la sección que produce el plano en la esfera, y los puntos de corte de esa sección con la recta son los puntos de intersección buscados. Lógicamente, como el plano proyectante que contiene esta recta secciona la esfera según una circunferencia, pero esa proyección vertical de esa circunferencia va a ser una elipse por ser el proyectante oblicuo respecto al vertical, pues nos va a convenir hacer un abatimiento del plano proyectante y arrastrar en ese abatimiento tanto la sección que produce la esfera como la propia recta. Y buscar en el abatimiento, digamos, los puntos exactos de corte. Este sería el plano proyectante que contiene la recta, en que la traza coincide con R y la Q' es perpendicular. La sección que se produce, ese plano produce, es una circunferencia de este diámetro. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar esta circunferencia, pero arrastrarla como contenida en el abatimiento del plano. Entonces el centro de esa circunferencia sería, como hemos dicho anteriormente, trazamos una perpendicular al plano desde el centro de la esfera, que nos da este pie de la perpendicular, y referimos a proyección vertical. Y ese punto va a ser el centro de la circunferencia sección. O es el centro de la esfera y C es el centro de la circunferencia sección. Esta circunferencia habrá que abatirla como contenida en este plano y arrastrar, como digo, en ese abatimiento la circunferencia sección y la propia recta. Bien, pues para ello tomaremos aquí la cota de este punto para abatir el centro, o arrastrar el centro en el abatimiento, que sería en esta figura 60, nos salen a nosotros, y ahora por este punto haríamos una perpendicular y llevaríamos los 60 indicados. Y una vez que hemos llevado los 60, dibujamos, obsérvese, tomamos este segmento como diámetro de una circunferencia, que es la circunferencia sección. Pues esa circunferencia la trasladamos aquí a este centro. Una vez que tenemos eso, ahora ya la circunferencia abatida está. Abatiremos la recta. Como está contenida en el proyectante, vamos a tomar dos puntos cualesquiera de ella, por ejemplo este, y vamos a hacer la posición de esos puntos en el abatimiento. ¿Cómo? Pues llevando perpendicular por cada punto y llevando a la traza, perpendicular a la traza, y llevando la cota. En este caso la cota nos sale este valor, pues por este punto hacemos una perpendicular y llevamos esa medida. Tomamos un segundo punto cualquiera de la recta, que sería su proyección vertical y su proyección horizontal, y por este punto tomaremos esta medida y haremos una perpendicular llevando esa cota. Los 59,1 que nos salen aquí nos da este punto. Uniendo estos dos puntos nos determinamos la recta en la posición del abatimiento. Bien, insisto que hemos cogido dos puntos cualesquiera. Este nos resultaba cómodo y aquí hemos cogido uno cualquiera. Podríamos haber cogido un punto con su proyección vertical en R' y su proyección horizontal en R.
hemos cogido esos dos, como podríamos haber cogido cualquier otra pareja. De esa manera tenemos aquí la recta en el abatimiento. Nos corta la circunferencia en este punto y en el abatimiento. Pues esos puntos se desabaten, no hay más que hacer perpendiculares aquí a la proyección R, a la traza Q del plano, y una vez que tenemos aquí un punto y otro de la intersección, referirlos a la proyección vertical, a la recta R'. Y ahí tendríamos ya los puntos de entrada y de salida de la recta en la esfera. Este sería el punto de entrada y el punto de salida. Si quisiéramos saber la longitud enterrada, es decir, la parte de la recta que va por el interior de la esfera, sería la longitud del segmento definido por este punto y este, que es la longitud que está aquí en valor real, puesto que estamos aquí en abatido. Y esas serían los puntos de intersección de la recta con la esfera. Nosotros en realidad podríamos haber aplicado la sección que el proyectante produce en la esfera aplicando lo que hemos visto en un caso anterior, sección plana de una esfera por un plano. Nos daría una elipse aquí en proyección vertical y estos puntos que aquí han sido exactos serían los de corte de esa recta R' con la elipse, que es la proyección vertical. Eso va a tener la dependencia de la imprecisión que el trazado de esa elipse puede implicar, mientras que de esta manera tenemos los puntos exactos porque son los de corte de la recta con una circunferencia que es de trazado exacto.